En estos acontecimientos, repito, no tomé ninguna parte, pero sí hice muchos amigos, sobre todo con Portes Gil, hice una amistad estrecha. Él estaba dedicado a la lucha política en favor de López de Lara, y por eso andaba organizando sindicatos en Tampico. Sobre todo formó el gremio unido de alijadores. Los conectó con la Casa del Obrero Mundial. Organizó los sindicatos de las compañías petroleras. Pusieron pliegos de peticiones con demandas de mejoría a las compañías en sus salarios y prestaciones. Llevaron a cabo muchas y muy ruidosas manifestaciones hasta que culminó todo aquello en una huelga general de los obreros en Tampico. Todo esto encabezado por Emilio Portes Gil, pues él aparecía como jefe del lopezlarismo en Tamaulipas, porque su jefe de propaganda era rebelde, y con este motivo López de Lara cayó de la gracia de Venustiano Carranza. Juzgó que López de Lara no tenía nada que ver con la agitación que Portes Gil encabezaba aprovechando las circunstancias para fines posteriores, el obregonismo. Emilio Portes Gil fue remitido a prisión y enviado en un tren militar a Chihuahua, a disposición del general Manuel M. Diegues. Pasó un poco de tiempo después de que Portes Gil y sus compañeros de agitación obrera en Tampico los pusieran en libertad, y regresó al puerto. Estaba muy pobre, y en su despacho, que era un cuarto en el que también despachaban los licenciados Martínez Rojas y Beitia, los visitaba yo. Pero yo ya traía otra misión. Ya había hablado con el general Álvaro Obregón, quien en Nogales, Sonora, me había nombrado de palabra, puesto que todavía no era candidato, delegado del obregonismo en Tamaulipas y San Luis Potosí. Hablé con Portes Gil clara y francamente de esta cuestión y empezamos a trabajar juntos. Él en el campo obrero y yo en el campo rebelde. Pues fui muchas veces a ver, por orden de Obregón, a Cedillo, a Lucero y a otros rebeldes que andaban por ahí levantados en armas por la región, con bandera según ellos villista, pero realmente eran carrerocedillistas, es decir, seguidores de los generales Carrera Torres y Saturnino Cedillo. Empecé a trabajar en la guarnición de Tampico, que era muy escasa, cuyo número mayor eran los que pertenecía a la llamada Legión de Honor, que es en donde se concentraban los oficiales de mala conducta y sin mando de tropas, que encabezaba y comandaba mi viejo compañero de los combates de Chihuahua, el entonces mayor José López Iglesias. Este mayor me dijo que él no me denunciaría. Éramos compañeros y amigos, pero que él no se voltearía, porque era fiel a Murguía. En cambio, el mayor Ledesma, que era el que efectivamente tenía comando y mandaba a todos los elementos de la Legión de Honor, sí se puso de acuerdo conmigo para dar el golpe el día que yo le dijera. Había la Policía Militar Federal, que estaba a las órdenes del jefe de la guarnición de la plaza, y que era el general Carlos Orozco, un esbirro de procedencia federal. Llegó 1920. El general Obregón lanzó su famoso manifiesto en Nogales, declarándose candidato a la presidencia de la República y lanzándose él con todo vigor y con toda franqueza contra el gobierno de Carranza, al que llamó, entre otras lindezas, inmoral. En plan de completa, valiente y abierta oposición al gobierno federal y al presidente de la República, empezó a recorrer el país arrastrando multitudes que lo aclamaban delirantes. Yo me fui a ver al general Benjamín Gil, que hasta entonces aparecía como segundo de Obregón y que era presidente del Comité Pro Obregón en la Ciudad de México, y secretario general el licenciado José Inés Novelo, yucateco, diputado maderista, intelectual y poeta de altos vuelos y mucho prestigio. Me presenté con los dos, el general Gil y el licenciado Novelo. Ellos me conocían muy bien, sobre todo el general Gil, quien me entregó un pliego y me dijo: mira, mi teniente coronel, te conozco y sé de lo que eres capaz. Vas como delegado general de la campaña obregonista en las 3 Huastecas. Y las instrucciones salen sobrando, pues nosotros somos gente de acción y no de palabras. Contra la imposición. Y ¡viva Obregón! Sí, mi general,
le contesté. Sabré hacer honor a este nombramiento. Al licenciado José Inés Novelo no lo había tratado, pero cuando supo que era hermano de Pedro Antonio, me dijo que había sido su fraternal amigo y compañero en la Cámara Maderista, que tenía mucho gusto en ver que seguía yo peleando contra las dictaduras, que el señor Carranza volvió a su primera edad, que su origen era porfirista y ahora iba a empezar a ver los resultados de lo que aprendió en los 13 años de senador porfirista. Y se quería convertir en un don Porfirio, solo que con mañas nuevas. Ese nombramiento que me dieron y el ímpetu de la revolución que se venía, me hicieron volver a Tampico. Rápidamente hablé con mi socio, Carlos Osuna, que para entonces era pablista, y después tanto su papá, Goyo Osuna, como él, se volvieron bonillistas, es decir, seguidores del señor Carranza, incondicionales, pues primero ellos y otros carrancistas creían que Venustiano Carranza iba a apoyar a Pablo González para la presidencia. Le dije a Osuna que liquidáramos el negocio y me dijo, bueno, así lo haremos. Pero los acontecimientos no nos dieron tiempo. Se vinieron tan rápidos que ya no pude hablar de agencias aduanales ni de vapores. Además ya los tiempos de gran influencia habían pasado y no me interesaba perder mi tiempo. Me avisó Portes Gil que el general Obregón en 4 o 5 días iba a llegar a Tampico, pues en esa época y en las circunstancias que nosotros atravesábamos, los acontecimientos similares se anunciaban solo con un día de anticipación, y no se acostumbraba a acarrear gente, sino que todo era espontáneo. Las fuerzas obreras organizadas de Tampico las movió Portes Gil con mucha rapidez. Aunque él no tenía un centavo, nunca nos faltó, pues yo lo aporté como a él le consta. La poca música que llevamos a la recepción, yo la pagué. Los pocos carros que rentamos, también los pagué, pues toda la multitud que fue a esperar al general Obregón al puente Iturbide salió como hormigas de todas partes, gritando con mucho calor y más convicción, ¡Viva Obregón! Resulta que Obregón encontró en Tampico descontentos con el gobierno y los caballeristas, que habían echado al monte a los López Laristas, que les habían mandado presos a sus líderes a Chihuahua, Portes Gil a la cabeza, y a todos resentidos en una palabra con el nuevo ayuntamiento, impuesto por el general Rafael Cárdenas, que duró 5 días de gobernador. Este ayuntamiento impuesto brutalmente era bonillista, y a esto hay que agregar, para ser verídicos, que el ambiente pelaecista que reinaba en la región no tan solo era obregonista, sino que ya se había comprometido el general Manuel Peláez directamente con el general Obregón, por conducto del coronel Carlos Robinson, aquel que sacamos Acosta y yo de la laguna de Pueblo Viejo. Llegó Obregón a Doña Cecilia, hoy Ciudad Madero, y pernoctó en casa de una señora que había sido cocinera mía y se llamaba Maclovia. Ahí estuvimos con él esa noche, Emilio Portes Gil, los líderes obreros y yo. En la comitiva de Obregón venían Aurelio Manrique, el general Jesús M. Garza y el vendepatrias Jorge Prieto Laurens. Al día siguiente hicimos la entrada en el puerto como a las 4 de la tarde. Ya para entonces Obregón había dado mucha atención a los obreros y a todo aquel que quiso verlo en Doña Cecilia. Entramos por la calle de Altamira Norte, y en cada esquina había un grupo de tropas federales con bayoneta calada. De esquina a esquina se aparecía el general Murguía con el uniforme de general de división, espada al cinto como una estatua parada en su pedestal, sin saludar a nadie, y rodeado de oficiales. En otras esquinas se aparecía el esbirro Carlos Orozco, general huertista, exfederal, jefe de la primera policía militar, de que yo tuviera conocimiento, pues esto fue muy anterior a la Gestapo de Hitler, ya que fue en 1920, pero estaba creada con la misma idea, inventada por el general Juan Barragán, jefe del Estado Mayor del presidente Carranza. El pueblo se enardecía en cada esquina que veía las tropas y gritaba
pero en tono muy bronco: ¡Viva Obregón! Y el general saludaba sonriente, aunque con esa sonrisa amenazadora que él tenía en los momentos peligrosos. Gritaba también como cabra: ¡Vivas a Obregón! El vendepatrias Jorge Prieto Lawrence. Pero a la hora de la verdad, cuando las tropas y la policía militar se echaron encima de los acompañantes de Obregón, sobre de Manrique, a quien Orozco personalmente arrancó las barbas, y los soldados entraron a culatazo limpio sobre la masa y sobre los obreros, el tal Prieto Lawrence desapareció y no se le volvió a ver. Llegamos a un viejo hotel de Tampico que estaba en la Plaza de la Libertad, de nombre El Continental, y desde los balcones del primer piso habló en primer lugar el licenciado Portes Gil, en tono valiente pero muy precavido. Recuerdo que empezó diciendo: mentira, mentira que el Partido Verde, o sea, los caballeristas, encabezan esta imposición. Mentira que el Partido Rojo, los López Laristas que él había encabezado, esté distanciado del Partido Verde. En los dos partidos, el verde y el rojo, palpita el espíritu de la revolución y el de la no imposición. Y terminó por peteneras ensalzando al general Obregón. Murguía, que estaba a media cuadra, viendo al general Obregón, a los oradores y a los que lo acompañamos, con la mano en la espada y seguramente borracho porque todos los días bebía, seguro de que a Portes Gil le dio un 5, pues no hubo movimiento alguno en el numeroso grupo militar que lo rodeaba, ni se vio cuchichear a nadie. Luego habló un miembro del Partido Verde, diciendo más o menos lo que había dicho Portes Gil, y que estaban unidos verdes y rojos al lado del general Obregón. No atacó a nadie y seguramente Murguía debió haberle dado un 6, pues nadie se movió alrededor de Pancho Beldati. Puñal, pues así le decíamos en la revolución a Murguía, porque siempre usó puñal. Luego habló Aurelio Manrique, a quien ya Orozco en una disque elección de diputados federales en San Luis, en donde Manrique se presentó candidato, lo golpeó y le arrancó las barbas. Y entonces, como dije, habló Manrique, que estaba muy resentido, y empezó gesticulando con los dedos de ambas manos abiertos y hacia su cara, con los ojos muy saltones, como un poseído, y empezó su discurso diciendo: aunque nos arranquen las cuencas de nuestros ojos, y veía abajo al esbirro Orozco, seguramente recordando el atropello de San Luis, aunque se nos desgarre el tronco de la lengua, aunque se nos desgarren las entrañas, venimos aquí a acusar, ya no con índice, sino con el brazo de fuego, a Carranza, el impostor, que quiere imponer de presidente de la República a un muñeco extranjerizado. Y así siguió el discurso de Manrique, al parecer más de un Savonarola que de un líder político. Después habló el diputado Manlio Fabio Altamirano, quien tenía fuero, y que de nada le sirvió, pues a él también se lo llevaron a la cárcel los soldados a culatazo limpio. En tono más o menos exaltado, pero sin mencionar a Carranza, habló el exdiputado constituyente Martínez Escobar, un gran orador, pero su discurso, siendo agresivo, más bien fue lírico, porque al hablar del general Obregón, dijo: como las águilas, como los cóndores, como los gavilanes, así vino volando el caudillo que salvó la revolución en Celaya y en León, pero tampoco atacó a Carranza. Yo volteé a ver a Murguía y a Orozco y dije: a este no le dieron 10.